Saludos, fraternos audientes. Miren, todavía estamos en tiempo profundo cristiano. Navidad. El día de mañana tendremos la memoria de 2000 niños degollados por orden de Herodes el Grande, que no era judío, era un tetrarca, porque los reyes magos se habían equivocado. Pues le dijeron que en Belén había nacido alguien que le disputaría el reino, y mandó a degollar a 2000 niños inocentes. Un crimen monstruoso, ¿no? Que hoy en día lo memoriamos, lo celebramos con mentirillas tan obvias como bobaliconas. Bueno, en definitiva, estamos todavía en tiempo de recordar a Jesús. ¿Y quién habla? Permítanme contarles, si a alguien le podría interesar esto, pido mil disculpas si no es así. Quien habla es cristiano, pero cristiano que cree en el Jesús humano, de carne y hueso, no en el Jesús adornado, inventado, paganizado más tarde por un emperador romano, me refiero a Constantino, y por los propios judíos, que luego de que los romanos en el año 70 no dejaron piedra sobre piedra y destruyeron el templo de Jerusalén, los judíos, incluyendo predicadores, seguidores de A o B, C, profetas, salieron en estampida hacia Occidente. Y de ellos que no escribieron absolutamente nada, porque el Didache, así se llama, los Hechos de los Apóstoles, ningún apóstol escribió. No se sabe si son autor o autores anónimos que más tarde se elevaron a la condición de dogma. Bueno, quiero entrar en la materia cristiana hoy día, advirtiendo quién es para mí Jesús. Y entre paréntesis, mi más grande guía de conducta, de comportamiento. Desde luego no siempre lo logro. Hombre extraordinario, mi hermano Jesús y hermano de todos. Bueno, como dije, él nació en Galilea. Galilea está al norte de Judea. Es toda una región con varias ciudades: Nazaret, Samaria. Obviamente ahí está el mar de Galilea. Y a la izquierda había una famosa ciudad, un centro cosmopolita, la ciudad de Séforis, Séforis con S. Entre Galilea, o más bien dicho, Nazaret y Séforis, había en aquel tiempo 2 horas caminando, unos 10 a 12 kilómetros entre las dos ciudades. Y en Galilea vivía una masa laboral llamada en arameo los tectón.
tectón, con K. ¿Qué era un tectón? Era un constructor, mal traducido más tarde por el griego como si fuesen aquellos tectones, solo carpinteros. No, eran auténticos constructores, diseñadores, tenían una visión arquitectónica y generalmente eran galileos. Gente pobre, pero gente muy bien dotada. Gente para aquel tiempo culta. Maestros mayores que llamamos ahora, diseñadores. Voy entrando y voy profundizando en esta materia. Entre Nazaret, los nazarenos, los tectones, y Séforis hay una muy corta distancia, que hoy en vehículos se la recorre en cuestión de 20 minutos, 15 minutos, 2 horas de caminar a pie. Séforis era la segunda ciudad en Judea más importante después de Jerusalén. Y era mucho más importante que la propia Jerusalén, porque Séforis era una ciudad helenizada, con mucha influencia griega, occidental. Había comercio, producción, industria, artesanía, una actividad económica muy intensa y una variedad étnica, cultural muy diversa. Casi resulta, porque no tenemos nada escrito sobre Jesús. Los evangelistas empiezan a escribir tradiciones que oían 70, 80 años después de su crucifixión. Es extraño que un hombre tan extraordinario que debe haber existido no supiera leer y escribir, porque hay los papiros por aquí, por allá, hay 27 evangelios. Los papiros del Mar Muerto, de las cuevas de Qumran. En ninguno de estos testimonios escritos con una letra cuidadosa y afiligranada se habla de Jesús. Y el propio Flavio Josefo, el mayor y más prolijo historiador de los judíos, no habla de Jesús en sus escritos. Aparece más tarde, 3 siglos más tarde, 4, 3,5 siglos, un pequeño párrafo de 5 líneas, que no es el estilo de Flavio Josefo. Algún cristiano la introdujo, porque claro, es el único registro histórico que tenemos, lo que dice Flavio Josefo. Había en aquel tiempo, comillas, un hombre sabio que sanaba y que era el Salvador según palabras de sí mismo, nada más. Entonces, ¿a qué voy? A que no teniendo un testimonio histórico, escrito, registrado sobre Jesús, tenemos derecho, un pequeño derecho, ese mismo derecho que se lo dieron los evangelistas, los de los Hechos de los Apóstoles, los del librito del Didaché. Tenemos derecho como cristianos a hacer deducciones, inferencias, a colegir. Nos resulta obvio que entre Nazaret y Séforis había un ir y venir de estos tectón, de estos constructores, más tarde llamados carpinteros, porque trabajaban muy bien la piedra, el adobe y obviamente la madera. Y es obvio porque no se conoce nada de la vida de mi querido hermano Jesús hasta que tiene 30 años. Solo la tradición de que era hijo de un, comillas, carpintero, de un tectón, y resulta deducible que Jesús, que era Yeshua,
en arameo, le acompañaba a su padre a trabajar como tectón. ¿Y dónde? En Séforis. También me parece obvio que al ver Jesús tanta diversidad cultural, racial, étnica, mercantil, económica, en esa dinámica ciudad, se contagió de ello y empezó a pensar que la doctrina judía, la religión judía, que era su religión. Jesús, paradójicamente, no era cristiano. Él no funda ninguna religión. Él era judío y judío profesante. Y un judío extraordinario, cuya tradición oral cuenta que a los 8 años de edad ya discutía con los doctores del templo. Era judío. Piensa él entonces, viendo a Séforis, cosmopolita, que el judaísmo, el monoteísmo y todo su conjunto de ideas no solo puede, debe trasladarse hacia el oeste, hacia el occidente. De esto, por lo menos a quien habla, no le cabe duda. Y es él, mi hermano Jesús, el que infunde entre sus verosímiles seguidores la idea de dispersarse y llevar bajo el sobaco la religión judía hacia el mar Mediterráneo. Y de hecho la llevaron a Grecia y más tarde a Roma. En Roma se funda realmente la actual capital del cristianismo católico, ¿no? En el Vaticano. Y Grecia era ya, con San Pablo, una región helénica muy, muy romanizada y también cristianizada. De esto quería hablarles, queridos y queridas amigas. Séforis. Él, nuestro hermano Jesús, tiene que haber visitado esa ciudad para trabajar, para contactar, y allí fue incorporando algunas convicciones. Pero que era un hombre extraordinario, claro que era, el más grande de la historia humana. La vida de Jesús, esto por último, es un compendio, una síntesis de varias profecías contenidas en la Biblia hebrea, que es mi Biblia, de Isaías, de Jeremías, de Daniel. En ese conjunto de predicación está toda la vida de Jesús. Allí se adelanta siglos antes que nacería en Belén, en un pesebre, que sería visitado por unos reyes de Oriente, en una estrella que anunciaría su venida. En su prédica más tarde, en el ama a tu prójimo como a ti mismo, en su entrada a Jerusalén, voluntariamente, para entregarse a la muerte y su crucifixión. Todo está en el Antiguo Testamento. Y este hermano extraordinario, ante tanta opresión, tanta represión, tanta crueldad, de tanto imperio que pasó por encima de Judea, griegos, romanos, decide él reunir todo y convertirlo en su conducta personal, es decir, mesianizarse. Dicho sea de paso, casi todos los pueblos de la tierra han tenido su respectivo Mesías, ¿no? Que componga esta hechura del diablo, que es la materia, la energía, el universo, la crueldad, la sangre, la guerra, la muerte, el asesinato, el sufrimiento, el envejecimiento, la muerte. Puede ser esto obra de Dios nos quiere con amor de Padre. No, por lógica no. Esto que conocemos como universo material es obra de un demiurgo insurrecto
que la genialidad bíblica califica del ángel caído, que no era ningún feo con patas de cabra ni cachos. El demonio es siempre seductor, es hermoso. Por eso tiene tanto seguidor. No. Entonces, así están las cosas. Quería hablarles de esto. Un día, la religión, esta médula judía monoteísta, instalada en el catolicismo, en el evangelismo, en los testigos de Jehová, en los metodistas, en todos, irá cambiando, como cambia todo. E irá hablando de estas ideas que yo planteo hoy día como una nueva verdad, como una nueva práctica religiosa, ya lo verán. Y habrá un día, aunque les parezca esto una paradoja y un contrasentido, en que ciencia y religión se fundan en una sola, Cuando a través de la ciencia, ¿no?, la vida consciente en el universo, descubra la verdadera naturaleza espiritual de Dios. Bien, amigas y amigos, el día de mañana, 28 de diciembre, es la memoria del degüello de 2000 inocentes. Esto sí es histórico, porque de ello nos habla Flavio Josefo. Los celos de este depravado Herodes el Grande, que no era judío, ¿no es cierto?, y que mandó a este genocidio temprano en Belén. Bueno, es mi forma de ser cristiano y de ser un creyente firme, inequívoco, inexorable. Para mí Dios es una certidumbre, no es una duda siquiera. Les envío un abrazo y por favor, mañana, ni siquiera por inocentes, no me mandarán una putiza por lo que he dicho. Tengan la bondad. Mañana me declaro niño listo a ser también degollado. Chao.